Con los años, la finca había sentido el abandono. Los callejones bordeados de yerba mota y cerraja tierna y un poquito de corrihuela también, se habían secado desde hacía muchos años, desde que en la casa de la polaca olvidaron pagar todos los meses en irrigación y les cortaron el turno de agua para siempre. Ahora esa inmensa propiedad de 200 hectáreas había sido consumida por las lenguas secas de los pelagauchos, las pichanas y las espinas, demonios que el desierto manda como emisarios. En medio de la finca, la casa, que hacía años había sido esplendorosa, con la polaca gobernando su territorio, manejando a cientos de obreros, dueña de cada centímetro de la tierra, mandando con la mirada a hombres que en el boliche se hacían respetar, pero que frente a la polaca no eran nada. A más de uno lo había sentado de un bofetón ante la mínima desobediencia. Pero los años habían apagado la fama de la polaca, desde que cayó enferma y su hijo se dedicó a cuidarla noche y día. En Santa Rosa de a poco la gente se acostumbró a no hablar de la finca de la polaca, de esa gringa hombruna, de lo que no se sabía nada, excepto la rigidez de su carácter, su voluntad para el trabajo y el nombre de su hijo, Iván, que ahora se dedicaba a cuidarla. Lo cierto es que nadie más los había visto por la villa de Santa Rosa, y 15 inviernos aplacan la fama de cualquier persona. Solo junto a la casa de la finca había un poquitito de verde, allí donde el Iván cultivaba unas calabazas, unas cebollas, unos brócolis, y criaba algunos pollos para la comida diaria. El resto ya era desierto. Las tranqueras que daban a la ruta habían sido clausuradas por el Iván, y los candados se habían soldado con el óxido. Nadie había entrado o salido de allí en todos esos años. Dentro de la casa, en la pieza grande, la polaca parecía dormir recostada sobre la cabecera de la cama, apoyada en 4 almohadones grandes. En realidad, desde el ataque, ella no había vuelto a reaccionar. Los médicos la visitaron por unos meses, pero cuando le dijeron al Iván que había que rezar, porque solo Dios puede ayudar a tu mamá, a la polaca, el Iván los había corrido de la finca con la escopeta, recordándoles que su madre le había enseñado de chico que no había ningún Dios. Desde entonces, el hijo de la polaca se había encargado solo de los cuidados de su madre, que seguía como dormida, achicándose a 1/3 de su porte de juventud. El Iván no la descuidaba ni un segundo. Le gustaba demorarse afeitándose despacio y mirando mientras por el espejo atrás a su madre en el fondo del cristal. Dormía junto a ella, la aseaba, la peinaba, le ponía vestidos para Navidad y los cumpleaños y escuchaban la radio juntos todas las noches, un rato antes de dormirse. Iván le cortaba el cabello una vez al año y le hacía peinados todos los sábados, mientras perfumaba la pieza con hojitas de eucaliptus y ventilaba las habitaciones de la casa. A veces, en primavera o en otoño, a la tardecita, la sentaba en una reposera en la galería para que sintiera el fresquito tan lindo de cuando ha llovido o está por llover. Después la llevaba alzada hasta la cama y le hablaba de la suerte que tenían de estar juntos, que él nunca la iba a descuidar, que él era su hijo y ella su madre, que no había verdad más grande para un hombre. Todas esas frases repasaba hasta que se quedaba dormido junto a ella. Con lo poco que les quedaba en la finca se las arreglaban. Tenían ropas de mejores épocas y vivían como ascetas. Él cocinaba lo que les daba la tierra y nada más. Hacía años que el Iván, el hijo de la polaca, había olvidado el gusto del azúcar, del vino, del pan, del mate. Lo importante era no descuidar a mamá, por eso cultivaba sus verduras casi en la puerta de la casa, para estar atento al menor ruido. La polaca no hablaba, pero él tenía esperanza de que un día ella lo llamara. Iván, Iván, hijo.
y él acudiría corriendo para besarle la frente y mirarla a los ojos, diciéndole que todo estaba como siempre, que 15 años habían pasado muy rápido. Más de una vez había creído escuchar su llamado, pero cuando llegaba junto a la cama, mamá seguía en ese sueño de santa que no la dejaba morir. Hasta que una tarde, mientras corría detrás de un pollo gordo al que le tocaba el turno de alimentar a la familia, escuchó la voz de la polaca más claramente. Escuchó que lo llamaba y que lloraba. Iván corrió ciego hacia la casa con una mezcla de temor y también de felicidad. Pero cuando llegó a la pieza grande, lo que vio allí el hijo de la polaca es algo que solo puede madurar en la soledad de ciertas casas. Y el Iván, que en ese momento se disponía a rumbear hacia la casa, cargando el pollo más un par de grandes zapallos criollos bajo los brazos, los dejó caer pesadamente a sus pies para atravesar a los saltos y a toda velocidad los matorrales que ahora cundían por toda la extensión del viejo patio de entrada. Así como venía, empujó con todo el peso de su cuerpo y con las manos llenas de barro las enormes hojas de la puerta de entrada que se abrieron de par en par, dejando entrar a sus espaldas la luz que la tarde ya empezaba a devorarse, dejando para siempre en su revés las huellas perfectamente impresas de sus manos. Lo que vio o lo que quiso ver, no supo bien, lo dejó sin habla al menos por unos instantes. Esos primeros instantes en donde la emoción y los ojos se turban de tal modo que uno no es sino una especie de monigote eléctrico chispeante y descompuesto que apenas si puede sostenerse en pie. La mente, en casos como el de Iván, sufre un caos tal que se ve condicionada por el deseo o por la ansiedad o por la locura simplemente de querer que la realidad se corresponda finalmente con sus ruegos. Durante años había calculado aquel momento con la obsesión propia de un demente. Había repasado una a una las palabras, los gestos, las caricias, el beso en la frente, todo. Había ensayado una y mil veces hasta la más mínima partícula de un libreto imaginario. Sabía que debía esforzarse por tratar la situación frente a su madre cuando despertara, con total serenidad y con un manejo de la situación sobrada y calmada, porque no quería sobresaltarla. Aquellos fueron años de tratar de lograr el control absoluto de sus emociones. Él sabía que debía entrar y saludar a su madre como quien saluda en la mañana a un ser querido, con ese tono neutro, ya lijado por la costumbre, como para no levantar la perdiz ni decir nada inapropiado, de modo de evitar espantos a la recién despierta a la vida después de 15 años de sueño profundo. Igual, pese a todos los recaudos, Iván se inquietó al no encontrar las palabras iniciales de bienvenida a su madre, sobre todo y teniendo en cuenta que la forma de ingresar a la pieza grande no había sido la mejor manera de transmitir serenidad alguna. El Iván se desesperó mientras trataba de encontrar esas 3 o 4 palabras iniciales que ahora parecían resistirse a ser emitidas por su garganta, como si se hubiesen quedado resecas en una instancia desgraciada entre sus cuerdas vocales. «Hola vieja, ¿dormiste bien? ¿Querés que te traiga el desayuno a la cama?». Esas eran las cosas que había planeado decir y que ahora le resultaban imposibles. Le pareció que su madre tenía un gesto dulce en su rostro, aunque sus ojos permanecían cerrados y sus manos no se movían. Pero sabía que así se despierta uno después de 15 años de sueño. Todo es mucho más lento que el despertar acostumbrado, porque no se vuelve a la vida pegando un salto en la cama dispuestos a salir caminando como si nada. Todo eso él ya lo sabía. Le pareció que en la pieza había a esa hora una atmósfera extraña y que la luz que entraba a sus espaldas
con la puerta abierta de par en par, acentuaba las sombras. Se arrodilló ante su madre postrada en la cama y la llamó por su nombre. La ventana del cuarto, todavía cerrada, se abrió de pronto al atardecer, como si algo se hubiese soltado. El Iván comprendió que había razones para que las palabras no salieran de su boca. Sintió el aire correr entre las cortinas, sintió la tarde y con ella disiparse la luz. Las sombras fueron creciendo y el tiempo pareció detenerse. Su nombre, su propio nombre, Iván, había quedado flotando en su mente y en el aire. Estaba seguro que esas fueron las últimas palabras de su madre. La besó en la frente y le dijo adiós. Cerró la puerta y esperó hasta la mañana siguiente. Afuera, la finca era toda ella un matorral. Iván sabía que tenía por delante muchísimo trabajo. A la memoria de Roberto Art. No me consueles para morirme, no quiero apuntador, moriré de mí misma, no sé, lloverá. Soy la perdida, protagonista de un libro que Roberto Art se olvidó de escribir, yo lo hacía llorar. Crucificada por las antenas que florecieron las azoteas, viví mezclando para encontrarme las luces tristes de 20 tardes. Al fin la lluvia borró la calle que yo tenía para buscarme. No sé si existo, pero ya entiendo por qué la lluvia llueve en porteño. No me consueles para morirme, no quiero apuntador, moriré de un mordisco de mi corazón. Tendrá la lluvia sabor del llanto